Bienvenidas y bienvenidos a este vídeo de presentación de mi comunicación titulada La guerra contra la naturaleza como motivo temático en la historiografía antigua de Alejandro Magno. En ese trabajo me propongo analizar, siguiendo como perspectiva metodológica la filología tradicional, pero también valiéndome de conceptos y nociones de las teorías literarias, especialmente de la narratología. Pretendo estudiar un episodio en particular de las campañas de este rey macedonio, que es presentado por dos historiadores antiguos como una forma de guerra contra la naturaleza. Explicaré brevemente lo que significa este concepto y cuáles son sus implicaciones filosófico-culturales. Estudiaré también cómo este tipo de relatos se insertan en una determinada tradición narrativa de la historiografía antigua. Antes de comenzar mi exposición, es necesario señalar algunas particularidades de la historia de la literatura antigua dedicada a Alejandro Magno. Podemos dividirla, en dos grandes grupos, a los que podemos llamar también tradiciones, la principal de las cuales es la tradición histórica propiamente dicha, que está representada por una serie de textos de historiadores y biógrafos antiguos, tanto griegos como romanos, que escribieron tanto en latín como en griego antiguo, a quienes consideramos como fuentes para la historia de este conquistador macedonio, autores cuyos nombres podéis ver en la diapositiva. Ninguno de ellos, esto es importante resaltarlo, fue contemporáneo de Alejandro Magno. Hubo muchos historiadores que sí fueron contemporáneos de este conquistador y participaron en sus campañas, pero sus obras se han perdido y no tenemos de ellas más que fragmentos. Estas obras, sin embargo, fueron leídas, citadas y utilizadas por estos historiadores de época posterior, cuyo texto sí conservamos. En paralelo al desarrollo de esta tradición histórica, había surgido una tradición secundaria a la que podemos denominar pseudohistórica o, mejor aún, fantástica, que se conoce bajo el nombre de Romance de Alejandro. El texto más antiguo que tenemos de esta tradición es La vida de Alejandro de Macedonia, de autor anónimo atribuido falsamente al historiador Calístenes, un texto escrito alrededor del siglo III después de Cristo, pero que reelabora elementos literarios que sabemos provenían de época muy anterior a esa fecha. Este texto fue muy popular hacia finales de la antigüedad, tuvo traducciones a muchos idiomas y posteriormente, en época medieval, dio lugar a los romances de Alejandro, muy conocidos en lenguas romances. En él, en este texto, se presenta, partiendo de una base histórica, la vida y las conquistas de Alejandro Magno, pero con una gran cantidad de elementos legendarios y fantásticos. Estos elementos legendarios tienen que ver con su vida, su nacimiento, pero también con sus hazañas. En el romance vemos a Alejandro desafiar los límites de la naturaleza humana para saciar su sed de conquistas y, por ejemplo, vuela por los cielos montado en una ave gigante o desciende al fondo de los océanos en una campana de cristal, como vemos en esta imagen de aquí. Muchos temas de la tradición pseudohistórica tenían su origen en los textos históricos propiamente dichos. Un tema recurrente en los historiadores era la crítica al deseo irrefrenable de conquistas que había manifestado en vida Alejandro Magno. Este es un tema, un motivo recurrente de la historiografía antigua de Alejandro, que los estudiosos modernos denominan a este tema pothos, un sustantivo que en griego significa deseo, anhelo. No es difícil encontrar en el motivo del pothos de Alejandro, en los historiadores propiamente dichos, una base temática para el desarrollo de motivos fantásticos en el romance. En esta comunicación quiero analizar un típico relato de pozos de Alejandro que se encuentra en la historiografía propiamente dicha. Se trata de un hecho que tuvo lugar en la campaña de Alejandro en Asia Central, hacia finales del 328 y comienzos del 327 antes de Cristo, en Sogdiana, esta región que coincide aproximadamente con los actuales Uzbekistán y Tayikistán. Allí el ejército macedonio se encontró con una fortaleza
en apariencia inexpugnable, porque estaba situada en la cumbre de una montaña imposible de escalar por lo arduo de su geografía. Este acontecimiento es narrado en 3 historiadores de Alejandro. En este video en particular me centraré en 2 de los textos, en el texto de Curcio Rufo y en el de Arriano, porque son más extensos y por lo tanto tienen una mayor relevancia temática. Intentaremos ver cómo estos textos históricos presentan, por un lugar, este acontecimiento bajo la forma de un típico relato de Pozos, pero cómo además, sobre todo el texto de Curcio Rufo, le da un giro a esta cuestión y lo presenta como una suerte de guerra del propio Alejandro contra la naturaleza representada a través de la montaña en la que se encuentra este fuerte que se desea conquistar. Lo que nos pretende demostrar que el enemigo de Alejandro en este episodio no son los soldados sogdianos, sino la montaña, que funciona como una suerte de representación de los elementos naturales. En la descripción inicial de la montaña, en el relato de Curcio, se destaca lo riguroso de su geografía, pero luego se presenta también la motivación que encuentra Alejandro para su conquista. Se dice que en un principio intentó evitarla, porque finalmente no resultaba ser un objetivo estratégico, pero que fue la propia dificultad del terreno lo que encendió su deseo, Cupido, de conquista. Vemos entonces aquí claramente un relato de Pozos, el deseo de conquista por la conquista misma. Algo similar sucede en el relato que presenta Arriano. La única diferencia aquí es que la motivación para el rey parece venir de una burla de los enemigos hacia el rey. Pero tanto en uno como en otro caso, la conquista no está motivada por objetivos estratégicos, sino únicamente por su voluntad del rey de demostrar su propia capacidad. Según coinciden ambos relatos, el rey decide entonces enviar a un grupo de jóvenes soldados a escalar la montaña. El objetivo final no es tanto abrir el camino al resto del ejército, una empresa que sería en apariencia imposible, sino atemorizar a los sogdianos haciéndoles creer que cuentan con el auxilio de soldados con alas, esto es, soldados capaces de volar, con poderes sobrenaturales, y que de esta manera entonces se rindan los enemigos sin combatir. Este tema común es presentado de 2 maneras diferentes en los relatos, porque en el texto de Arriano, la idea de los soldados con alas surge como una burla de los enemigos que le dicen a Alejandro que busque soldados con alas para conquistar la fortaleza, mientras que en el texto de Curcio se narra la historia de una embajada que se envió al comandante de la fortaleza y que éste se jactó ante el embajador preguntando si acaso Alejandro podía volar. Con estas diferencias, los 2 textos tienen en común, sin embargo, el hecho de que hacen referencia a un desafío a la naturaleza, pero desde el bando enemigo. Es notable, además, como en el texto de Curcio, esta acción fantástica, el volar, es presentada como algo que Alejandro debería tener para conquistar la montaña. Si lo comparamos precisamente con la tradición del romance, donde Alejandro efectivamente consigue volar, vemos aquí un poco el vínculo entre estas 2 tradiciones. Pero además, en el relato de Curcio se explicita el propósito del engaño. Alejandro se propone hacer creer que el enemigo crea que sí, sus hombres pueden volar. Como dijimos, en el relato de Curcio hay elementos que nos permiten leer este episodio como algo más que un mero relato de Pozos de Alejandro. Hay acciones que nos permiten pensar que toda la narración está presentada como un combate entre Alejandro y la naturaleza, que su propósito es derrotar a la montaña, que asume características casi de un ser vivo. ¿Cuáles son estos elementos? Vamos a resaltar aquí 2 de ellos principalmente. Uno de ellos es un discurso que Alejandro pronuncia a los soldados escaladores que envía a subir a la montaña antes de que inicien su ascenso. Esta es una innovación narrativa de Curcio.
no se encuentra en ninguno de los otros autores. Eh, llama la atención, en primer lugar, que se incluya un discurso de género deliberativo, esto es, que pretende exhortar o convencer a una audiencia para realizar una acción, en este punto del relato, en esta secuencia narrativa. Lo convencional en la historiografía antigua era encontrar discursos de este tipo, de género deliberativo, pronunciados por un general antes de que los soldados partan al combate, como forma de exhortarlos. El incluir un discurso en estas circunstancias hace suponer que los soldados están en cierta manera yendo a combatir contra la montaña, que van a pelear una batalla contra la geografía, como si esta fuera una suerte de enemigo a derrotar. Además, una de las frases de Alejandro en este discurso nos da un indicio ulterior. Dice, la naturaleza no ha colocado nada a tanta altura que el arrojo humano no pueda alcanzar. Plantea, en el latín original, una relación entre natura, la naturaleza, y virtus, la fuerza humana, este término latino que repite la idea de fuerza, pero también al poder militar, a la destreza en combate. La virtus, en su visión, es la que debe imponerse. Esta visión particular se confirma con la lectura de otro pasaje de este episodio. En este texto, el relato de la escalada de los soldados está presentado con una focalización interna centrada en estos personajes. El lector parece ver, percibir la subida a la montaña desde el punto de vista de los escaladores. Tenemos acceso a sus impresiones, a sus sentimientos, y mediante la descripción y la cercanía de la focalización, la montaña en cierta manera cobra vida y se convierte en una suerte de monstruo con movimiento propio que parece crecer por sí misma, como señala la frase, et crescere altitudo petre videbatur. La imagen es lo suficientemente poderosa como para indicar que la montaña se convierte en una suerte de personaje autónomo en sí mismo. Entonces, en el relato de Curcio, como además ha sido señalado por varios estudiosos, pareciera ser que entonces la montaña se convierte en un enemigo personificado a derrotar más que al enemigo sogdiano, propiamente dicho. Para terminar esta comunicación, quisiera quisiera plantear la cuestión de qué significado podía tener el motivo de la guerra contra la naturaleza para la ideología grecorromana. Para eso deben rastrearse antecedentes de conductas similares en la literatura histórica. Y justamente esta acción megalómana de Alejandro lo pone en pie con otros personajes, con otros reyes y tiranos de la historiografía antigua, que son todos ellos o bien reyes persas, ya vamos a verlos, o emperadores romanos que se comportan como déspotas, como tiranos. El primero de estos personajes es el rey Jerjes de Persia. Encabezó la segunda invasión a Grecia en el 480 a.C., en el marco de las guerras médicas. Una anécdota muy famosa sobre los desafíos a la naturaleza llevados adelante por este personaje, una anécdota que además refiere el historiador Heródoto, plantea que intentó construir un doble puente de barcas sobre el Esponto para cruzar con sus ejércitos desde el Asia Menor hasta Tracia, y cuando una tormenta destruyó la obra, Jerjes desata su furia al ordenar que se castigue al Esponto con azotes, con cadenas, como si se tratase de un súbdito suyo. Y otro personaje que también realizó, según la historiografía antigua, un desafío similar a las fuerzas naturales, fue el tercer emperador romano, Cayo Calígula, de quien se narra, bueno, que ordenó construir también un puente de barcos en el Golfo de Nápoles, imitando a Jerjes, pero sobre todo quiero resaltar una anécdota, un episodio narrado por el biógrafo Suetonio, que comenta que en una ocasión pretendió hacer la guerra al océano en un episodio que constituye toda una puesta en escena teatral.
que en las costas de la Galia colocó a su ejército contra la costa del océano y ordenó que se pusieran también máquinas de guerra y demás, y luego ordenó recoger conchas de la costa como forma de botín de guerra. Un episodio de, bueno, una guerra literal contra el océano, contra fuerzas naturales, que fue llevada adelante por este emperador. Bien, a manera de conclusión, hemos visto cómo en los textos de Curcio Rufo y de Arriano, a partir de su narración de un acontecimiento de la campaña del rey macedonio, se presenta un tipo de relato que denominamos de pozos, que significa el deseo desmedido de conquistas del personaje. Señalamos cómo esta clase de relatos funcionan como un nexo entre la tradición histórica y las tradiciones pseudohistóricas del romance, pero además vimos cómo en el caso particular de la historia de Curcio, la narración es presentada con elementos innovadores que resaltan el hecho de que Alejandro está llevando adelante una guerra contra la naturaleza, en tanto que su enemigo real parece ser más bien la montaña en la que se encuentra la fortaleza antes que los soldados sogdianos que la ocupan. Hemos visto, por último, que este tipo de representación inserta Alejandro, especialmente al Alejandro del texto de Curcio, en una tradición de tiranos orientales u orientalizantes de la historia, que movidos por su propia hubris, por su propia megalomanía, hicieron o se propusieron también hacer la guerra a los elementos naturales. Muchas gracias. Con esto finaliza mi comunicación.